En este experimento vamos a estudiar la relación entre la presión y el volumen de un gas manteniendo una temperatura y una cantidad de sustancia constantes, es decir, vamos a llevar a cabo la ley de Boyle y Mariotte. Los materiales que vamos a utilizar son una jeringuilla preferiblemente grande, una nube de gominola y cinta adhesiva. Vale. En la primera parte del experimento introducimos la nube de gominola dentro de la jeringuilla, bajamos el émbolo hasta que se encuentre en contacto con la nube, tapamos la boquilla con cinta adhesiva y subimos del émbolo todo lo que podamos para ver cómo aumenta de tamaño. Después bajamos el émbolo y observaremos cómo vuelve a su tamaño original. Esta vez empezamos con la boquilla de la jeringuilla tapada. Metemos la nube dentro de la jeringuilla y bajamos el émbolo todo lo posible. Entonces se verá cómo la nube disminuye su tamaño. Si volvemos a subir el émbolo, se verá cómo la nube recupera su tamaño original. La ley de Boyle y Mariotte dice que a temperatura constante y para un gas que se encuentra contenido en un recipiente, el producto del volumen por la presión se mantendrá siempre constante. Atendiendo a los criterios que vimos en el primer tema sobre proporcionalidad inversa, si el volumen aumenta implica un descenso de la presión proporcionalmente al aumento del volumen. Y si el volumen disminuye implica un aumento de la presión proporcional al descenso del volumen. En la primera parte del procedimiento, al subir el émbolo de la jeringuilla, el volumen del aire que ocupa la jeringuilla aumenta. Con la ley de Boyle y Mariotte dice que si esto ocurre, la presión disminuye. Y efectivamente disminuye ya que nuestra nube se expande. En la segunda parte del procedimiento, al bajar el émbolo, el volumen del aire disminuye. La ley de Boyle y Mariotte dice que la presión dentro de la jeringuilla debe aumentar. La nube encoge su tamaño, por lo que concuerda con el aumento de presión. Bueno, pues nosotros vamos a hacer un experimento para demostrar la primera ley de Charles y Gay-Lussac. Jacques Charles fue un inventor científico y matemático francés que el 27 de agosto de 1783 batió el récord con un globo aerostático y en 1787 creó la ley de la que vamos a hablar ahora. Gay-Lussac fue un físico y matemático francés que es conocido actualmente por su contribución a las leyes de los gases y que en 1802, gracias a las notas de Jacques Charles, creó esta ley. Bueno, esta ley se basa en que con una cantidad de sustancia y una magnitud constante, que en este caso será la presión, las otras dos, que son el volumen y la temperatura, serán directamente proporcionales. Lo que quiere decir que si aumenta la temperatura, el volumen también lo hará y en la misma proporción. Y viceversa, si la temperatura disminuye, el volumen también y en esa misma proporción. Para este experimento necesitamos un recipiente con agua fría y hielo, un mechero, un globo y una botella. Lo primero que hacemos es coger la botella y un globo y poner el globo. Luego con el mechero añadiremos calor. Al añadir calor subirá la temperatura y también la velocidad. Entonces subirá la energía cinética y el grado de agitación. Como el volumen es directamente proporcional a la temperatura, el gas que hay dentro de la botella se expandirá, es decir, tendrá más volumen e hinchará el globo. A continuación, lo que hacemos es introducir la botella dentro del recipiente con agua fría, lo que hará que disminuya la temperatura, a su vez la velocidad, la energía cinética y el grado de agitación, con lo cual el volumen, como es directamente proporcional, también disminuye, lo que hace que el globo se deshinche. Este experimento demuestra la primera ley de Jacques Charles y Gay-Lussac. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre la segunda ley de Charles y Gay-Lussac. Más de una década después de haber realizado su primera ley, Charles y Gay-Lussac formularon una nueva hipótesis en la que relacionan la temperatura y la presión, manteniendo siempre constante el volumen. En esta ley se demuestra que la temperatura y la presión son directamente proporcionales. Esto quiere decir que si se aumenta una de las dos magnitudes, la otra aumenta de manera proporcional. Para este experimento necesitaremos una botella, puede ser de cristal o de plástico, agua, una vela, un plato, puede ser hondo o llano, un mechero para encender la vela.
Nosotras vamos a añadir un poco de colorante, pero solo para que se vea con mayor claridad. A continuación, colocamos la vela en el centro del plato y la encendemos. Después echamos el agua en el plato y colocamos la botella sobre la vela. En el interior de la botella aumenta la temperatura gracias a la vela y, como dijimos anteriormente, también aumenta la presión. La presión del interior de la botella y la del exterior son diferentes y tienden a igualarse. ¿Cómo lo hacen? En este caso, la presión en el interior de la botella es mayor que la del exterior, por lo cual parte del gas que hay en la botella sale por el inferior de esta. Cuando se apaga la vela, la temperatura de la botella disminuye, por lo tanto también lo hace la presión. La presión vuelve a tender a igualarse, pero en este caso hay mayor presión en el exterior que en el interior, por lo cual parte del gas que hay en el exterior entra a la botella y también entra el agua con él. Este es el motivo por el que, a medida que se va apagando la llama de fuego, va aumentando el nivel de agua en el interior de la botella. Si retiramos la botella, el agua que hay en el cuello de esta cae otra vez al plato. Este experimento demuestra la segunda ley de Charles y Gay-Lussac, que dice que la temperatura y la presión son directamente proporcionales manteniendo un volumen constante.